Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Gracias a Mauri, el dictador de este espacio. El maestro, suena mejor. No, el maestro, correcto. El maestro Amaury. Gracias a Mauri. A esta hora, el propietario de las palabras iluminadas, el doctor Federico Jovine. Ay, Domingo, gracias. Buenas tardes, colegas y amigos que nos ven y nos escuchan. Miren, Luis Abinader llegó al gobierno de la República Dominicana en el 2020 bajo la premisa del cambio. Ese fue el eslogan de campaña. Y el cambio era un cambio esencialmente político, era un cambio de estructura política. Pero también parte de la propuesta que enarboló Luis Abinader, no estoy entrando en consideraciones de fondo, sino un análisis de la forma. Parte de la propuesta que enarboló Luis Abinader era cambiar formas, métodos, prácticas de manejo de la cosa pública, sin entrar en juicio de valor. Algunas cosas se concretaron en muy poco tiempo, por ejemplo, el tema de la modalidad de cómo seleccionar las altas cortes, determinar un ministerio público con visos de independencia, ese tipo de cosas fueron señalando que un cambio. Ahora bien, el problema es que el cambio como tal no contempló en ningún momento en su programa de gobierno, en la versión 13.1 entregada a la Junta Central Electoral en febrero del año 2020, no contempló una pandemia que había por el medio. O sea, todo el ejercicio de conceptualización de cómo vamos a cambiar el Estado, cómo vamos a cambiar el quehacer, no partió de la premisa de que había una pandemia. Y no podía hacerlo porque la pandemia se desató a mediados de marzo. O sea, que tampoco es una crítica que estoy haciendo. Lo que quiero decir es que el gobierno llegó al poder, al Estado, sin un programa ajustado al manejo de una pandemia. Eso es un hecho. Y por lo tanto, un hecho que condicionó muchas cosas en el camino, porque muchas cosas que se pensaron que se iban a hacer tuvieron que postergarse o ponerse en un segundo plano en aras de poder enfrentar los desafíos y los costos del manejo de esa pandemia. ¿Cuánto nos ha costado los millones de vacunas, por ejemplo? ¿Cuánto nos costó fase 1, fase 2? ¿Cuánto nos ha costado los subsidios, el incremento, la duplicación? Es mucho dinero. Dinero que pudo haberse utilizado en otra cosa, pero que tenía que ponerse en esa cesta. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que el gobierno no estaba, ni ese gobierno, ni ningún gobierno que hubiera estado en ese momento, ni en este país, ni en ningún país estaba preparado para manejar un gobierno en tiempos de pandemia. Algo excepcional, que en este caso la última vez se hizo cada 100 años. Incluso hay que señalar que dentro de ese contexto de tiempos turbulentos, el mejor escenario para el gobierno de la administración de Luis Abinader en este cuatrenio sería mostrar que pudo pasar y cruzar la pandemia. Con eso era suficiente a la luz de los desafíos. Y creo que de esa lógica las evaluaciones pueden dotarse como sobresalientes. En el caso, por ejemplo, del manejo de la pandemia desde el punto de vista sanitario, yo creo que todos estamos de acuerdo que ha habido un manejo muy, muy competente en términos generales. Y, por ejemplo, la recuperación del turismo es notable también, así como también garantizar en este contexto la oferta de bienes y servicios de naturaleza alimentaria, la duplicación de los programas de subsidio focalizado. Hay una serie de medidas que son importantes, no obstante, pero de cara a esta gestión, pero quedan en otra aparcada otra serie de medidas. Otra serie de medidas que de un principio se hablaron a través de unas mesas de reforma, que era el legado del gobierno, que era el cambio, porque cambiar es cambiar las reglas dentro del punto de vista cualitativo. Un cambio que conceptualizaron en 12 mesas, luego una número 13 a través de reforma electoral, para darle un remenión institucional al Estado dominicano y replantear nuevas formas de juego, nuevos marcos jurídicos contractuales y de interactuación del capital y de, ¿por qué no decirlo?, de reducción de la inequidad histórica a la cual ha sido sometida la población dominicana a pesar de 50 años de crecimiento económico sostenido. Sin embargo, a eso adicionalmente hay que completarle, de cara a algo que se propuso desde un principio y se vendió que se iba a hacer, la reforma constitucional para garantizar un ministerio público independiente, que es un anhelo que toda la ciudadanía quiere, que ve con buenos ojos. Sin embargo, para ponerle candados constitucionales, candados jurídicos de naturaleza constitucional, un blindaje mayor,
que pueda evitar que el poder político de turno, sea este gobierno dentro de unos cuantos meses o unos cuantos años, o sea el próximo gobierno o el próximo, pueda a su antojo politizar el tema del Ministerio Público. Ahora, ¿qué pasa? Que estas mesas están planteadas sobre un escenario muy frágil de gobernabilidad. Hay un tema increciendo de desafíos inflacionarios que todos estamos viviendo, desafíos inflacionarios que a partir de la madrugada del día de hoy fueron nuevamente reforzados con la agresión de Ucrania. Eso significa que van a haber una serie de desafíos y los indicadores se van a correr hacia un lado. Habrá mayor inflación, el petróleo subió a 97, el gas subió un 40%, y esto es solo comenzando, no tenemos 12 horas todavía en esto. Entonces, frente a todo eso y frente al tema de que hay un PLD y una fuerza del pueblo en proceso de consolidación de cara a procesos internos en octubre de este año para elegir su candidato, yo me pregunto, ¿está en tiempo el gobierno de hacer e impulsar todas estas mesas que son cortes estructurales? Tiene los votos, los consensos y los acuerdos necesarios para poder lograr una reforma constitucional a 2 años y medio de unas elecciones nacionales. No lo estoy criticando, estoy poniendo sobre la mesa una realidad, y es que el tiempo se está cortando, las variables se están incrementando, los indicadores se van deteriorando y la presión política aumenta. Una presión política que, sin ir más lejos, en el día de ayer había un senador aquí tratando, el senador de la provincia de Santo Domingo, que para él es más fácil buscar 1 millón de firmas, que las va a conseguir, para aprobar una ley de extinción de dominio, y no 11 votos a lo interno de su partido en el Senado. O sea, cuando usted se plantea la posibilidad de tener que salir a buscar 1 millón de firmas fuera y no 11 votos adentro, entonces hay un tema de gobernabilidad fuerte. En ese contexto, ¿se puede impulsar una reforma constitucional? ¿Se pueden impulsar 13 mesas simultáneas de corte estructural para reformar y cambiar la administración pública? Dejo esas preguntas ahí para que sea el gobierno que las responda. Hay métodos, hay sistemas de data para poder determinar esas variables, si las preguntas son válidas o no, si son impertinencias de mi parte, pero yo creo, y le hago este llamado con todo el respeto y la mayor buena fe al gobierno, de señalar que a esas 13 mesas y a esa reforma constitucional que está sobre la mesa, que no nos olvidemos que en este contexto particularísimo, agravado a partir del día de ayer, la mesa de la estabilidad de precios y la mesa de la gobernabilidad creo que es la más importante. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.